Los 7 sellos del Apocalipsis se están abriendo en orden y eso es aterrador. Apocalipsis, la serie. Te han enseñado que el Apocalipsis trata sobre el futuro, que los 7 sellos son profecías esperando cumplimiento en el fin de los tiempos. Los manuscritos que encontré sugieren algo diferente, algo que debería mantenernos despiertos por la noche. ¿Y si los sellos no son eventos futuros, sino un patrón que se repite? ¿Y si ya se han estado abriendo en secuencia a lo largo de toda la historia documentada? Si eres del tipo que prefiere la duda incómoda a la mentira reconfortante, suscríbete. Aquí leemos lo que intentaron borrar. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual es sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. Hay una mancha de humedad en la esquina superior derecha del Codex Sinaiticus. Siglo IV. La tinta griega aún legible a pesar del deterioro. Allí, en el pergamino que sobrevivió cuando bibliotecas enteras se convirtieron en ceniza, está escrita la secuencia que nadie quiere ver por completo. Los 7 sellos, no como eventos distantes, sino como una receta que la humanidad sigue sin darse cuenta. El escriba que copió estas líneas dejó una marca, un temblor en la letra cuando llegó al 5.º sello. La tinta más oscura allí, como si hubiera presionado el cálamo con más fuerza, como si algo lo hubiera perturbado. El descubrimiento ocurrió por accidente. Yo estaba catalogando fragmentos bizantinos cuando noté algo extraño en los comentarios marginales de un códice del siglo VIII. Notas escritas en latín, al margen del texto griego original. El monje copista había anotado fechas, no fechas proféticas, fechas históricas. Al lado de cada sello, una lista de eventos que él reconocía como manifestaciones de aquellos símbolos. Primer sello, un caballo blanco, un jinete con corona y arco. Conquista. El monje anotó, Sicut César Gallias, como César conquistó las Galias. En otro manuscrito de la misma época, una nota diferente, Sicut Carolus Saxones, como Carlomagno subyugó a los sajones. Siempre la misma estructura, siempre un nombre, una conquista, una expansión de poder que cambió el mundo conocido. Por siglos, teólogos interpretaron el caballo blanco como Cristo victorioso o como el anticristo conquistador. Pero esos escribas medievales veían otra cosa. Ellos veían un patrón. Cada generación atestiguaba su propio caballo blanco. Cada época veía un líder, una nación, una ideología que se expandía como una ola, reorganizando fronteras, rompiendo estructuras antiguas, imponiendo un nuevo orden. Alejandro de Macedonia atravesó el mundo conocido en 13 años. Roma se esparció como una infección a través del Mediterráneo. El Islam barrió imperios en décadas. Los mongoles reescribieron el mapa de Asia. Napoleón redefinió Europa. Cada movimiento, cuando es visto de lejos, sigue el mismo patrón. Surge alguien o algo que conquista no solo territorios, sino formas de vida enteras. Lo que incomoda no es la conquista en sí, es la precisión de la secuencia. El primer sello siempre se abre cuando una civilización alcanza su punto de estabilidad máxima, cuando las personas comienzan a creer que ese orden es permanente. Entonces aparece el caballo blanco, no como invasión externa, necesariamente. A veces surge de dentro, a veces es una revolución, una nueva religión, un descubrimiento que cambia todo. En los registros que consulté, hay una observación perturbadora en los anales de Constantinopla, siglo XI. El cronista relata que antes de la llegada de los turcos selyúcidas, la ciudad vivía su periodo más próspero en décadas,
comercio floreciendo, artes en ascenso, conflictos internos resueltos. Pax nostra firma erat, escribió él. Nuestra paz era sólida. 3 meses después llegaron noticias de la primera embestida turca. El caballo blanco había salido para conquistar. Pero lo que realmente asusta no es ese patrón de conquista, es lo que sucede después. Porque en los manuscritos que preservaron esas anotaciones hay algo más, una secuencia que se repite con precisión matemática. El primer sello nunca viene solo, acompaña mi razonamiento. El segundo sello siempre sigue al primero. Un caballo rojo, un jinete que quita la paz de la tierra, guerra, pero no cualquier guerra, guerra civil, guerra interna. Como si la propia conquista del primer sello cargase en sí las semillas de la fragmentación. Roma conquistó el Mediterráneo, primer sello. Después se destrozó en guerras civiles que duraron generaciones. Segundo sello. Alejandro unificó el mundo griego. Primer sello. Sus generales se mataron por los fragmentos del imperio antes de que su cuerpo se enfriara. Segundo sello. El cristianismo conquistó Roma. Primer sello. Enseguida, cristianos pasaron siglos matándose por interpretaciones teológicas. Segundo sello. Hay una ley no escrita en esa secuencia. Toda unificación genera su propia división. Todo poder que se expande más allá de cierto punto encuentra su propia contradicción interna. Y esa contradicción no surge por casualidad. Ella estaba allí desde el inicio, durmiendo dentro de la conquista original. Los manuscritos del monasterio de Saint-Gall preservaron una observación que me persigue hace meses. Un monje irlandés, siglo IX, escribió en el margen del texto apocalíptico: Equus albus semper equum rubeum, secum ducit. El caballo blanco siempre trae consigo al caballo rojo, como si fuesen el mismo animal visto desde ángulos diferentes. Esta idea aparece en otros lugares. Códices preservados en Toledo, notas marginales en manuscritos armenios, fragmentos coptos encontrados en Egipto. Siempre la misma percepción. Los sellos no son eventos independientes. Son fases de un mismo proceso, una máquina histórica que se enciende automáticamente cuando ciertas condiciones son cumplidas. Y la máquina nunca para en el segundo sello. El tercer caballo es negro, hambre, escasez, desequilibrio económico. Y aquí los registros se vuelven aún más precisos, porque el hambre del tercer sello no es hambre natural, es hambre producida. Es la balanza en las manos del jinete, pesando trigo y cebada a precios imposibles. Es la economía de guerra, es el costo de la conquista y del conflicto interno finalmente llegando a la mesa del pueblo común. Roma, después de sus guerras civiles, enfrentó décadas de inestabilidad económica. Inflación descontrolada, tasación excesiva para financiar legiones, escasez de granos en las ciudades, mientras las propiedades rurales se concentraban en las manos de pocos. El caballo negro recorrió el imperio entero. La Revolución Francesa trajo un nuevo orden. Primer sello, generó guerra interna y externa por décadas. Segundo sello, el resultado fue una crisis económica que devastó Europa. Hambre generalizada, inflación que volvió el pan inaccesible para millones. Tercer sello, en manuscritos bizantinos del siglo X, hay una anotación que debería estar en todos los libros de historia. Post victoriam, post bellum, semper fams. Después de la victoria, después de la guerra, siempre el hambre, no como accidente, como consecuencia mecánica, porque la conquista cuesta, la guerra cuesta, y alguien siempre paga la cuenta. Generalmente quien no tenía nada que ver con toda la historia. El patrón se repite con una regularidad que llega a ser obscena. Primera Guerra Mundial, reconfigura Europa, primer sello.
genera revoluciones internas, guerra civil rusa, inestabilidades que duran años. Segundo sello. El resultado: crisis económica global, hiperinflación alemana, Gran Depresión. Tercer sello. En los registros que logré acceder, hay evidencias de que escribas medievales no solo notaron ese patrón, intentaron alertar sobre él. Hay cartas preservadas entre monasterios, siglo XII, donde monjes discuten si deberían copiar integralmente el texto apocalíptico o si deberían omitir ciertos pasajes. Uno de ellos escribe: Timeo Nepopulus, legens ordinem faciat. Temo que el pueblo, leyendo la secuencia, haga la secuencia, como si conocer el patrón fuese peligroso, como si la propia conciencia de la secuencia pudiese acelerarla. Y eso nos lleva al cuarto sello, el caballo pálido, la muerte en escala masiva. Pero aquí los registros comienzan a volverse extraños, porque hay manuscritos que dejan de anotar fechas históricas precisamente en este punto, como si los escribas hubiesen llegado a una conclusión que les impidió continuar. La biblioteca del monasterio de Cluny ardió en 1562. Guerras religiosas, pero antes del incendio, algunos manuscritos fueron copiados y enviados a otras abadías. Uno de esos fragmentos llegó hasta mí a través de una red de archivos que prefiero no detallar aquí. Lo que importa es el contenido. Anotaciones de un monje llamado Bernardus, siglo XIII, sobre lo que él llamaba Silentium Quartum, el silencio del cuarto. Bernardus había notado algo que los copistas anteriores intentaron ignorar. El cuarto sello, el caballo pálido, la muerte en masa, no seguía exactamente el mismo patrón cronológico de los otros tres. A veces aparecía décadas después del tercero, a veces no aparecía, y a veces aparecía fuera de secuencia, como si operase por una lógica propia. Sus anotaciones son perturbadoras porque son meticulosas. Él listó todas las grandes mortandades que logró documentar: pestes, genocidios, catástrofes que diezmaron poblaciones enteras, y percibió que ellas no seguían necesariamente la secuencia completa de los tres primeros sellos. La peste negra del siglo XIV barrió Europa sin haber sido precedida por un ciclo completo de conquista, guerra, hambre. Las invasiones mongolas produjeron mortandad en escala sin seguir la secuencia tradicional. Bernardus concluyó algo que lo aterrorizó. El cuarto sello podría abrirse independientemente de los otros, como si fuese una variable suelta en el sistema, como si la muerte en masa tuviese sus propias reglas. En los márgenes del manuscrito, él anotó: Quartus equus non servit ordini. Venit quando vult. El cuarto caballo no sirve al orden, viene cuando quiere. Esto cambia todo. Porque si los tres primeros sellos operan en secuencia previsible, conquista llevando a la guerra civil llevando al colapso económico, el cuarto sello es diferente. Es un comodín histórico. Puede ser disparado por factores completamente externos a la secuencia política normal. Una plaga que surge de rutas comerciales, una erupción volcánica que altera el clima global, una innovación militar que hace posible matar en escala industrial. El caballo pálido no necesita esperar a que los otros tres hagan su trabajo. Él puede llegar primero, dejando solo ruinas para que los otros exploren. Y hay algo más inquietante aún en las notas de Bernardus. Él documentó casos en que el cuarto sello aceleró la apertura de los otros. La peste negra, que mató entre un tercio y la mitad de la población europea, no solo trajo muerte en masa, reorganizó completamente las estructuras sociales, económicas y políticas del continente. Sirvió como conquista involuntaria, primer sello retroactivo, generó conflictos sociales masivos, revueltas campesinas, guerras dinásticas alimentadas por el colapso demográfico, segundo sello, y dejó a Europa en crisis económica por generaciones. Tercer sello,
El patrón puede correr hacia atrás. La muerte en masa puede ser el motor que dispara toda la secuencia. Bernardus dejó de escribir en 1347, año en que la peste negra llegó a Francia. Sus últimas anotaciones son una única línea: Ecus pallidus ad portas. El caballo pálido está a las puertas. El manuscrito continúa en blanco después de eso, pero sus observaciones fueron preservadas y copiadas, y otros escribas dieron continuidad al trabajo. En el siglo XV, en los archivos del Vaticano, hay un documento firmado por un cardenal cuyo nombre fue raspado del pergamino. Él había estudiado los patrones de los sellos y llegado a una conclusión que consideraba herética. Los sellos no eran profecías sobre eventos únicos en el fin de los tiempos. Eran una descripción de la naturaleza cíclica de la historia humana. Cada civilización, según sus anotaciones, pasaba inevitablemente por los 4 primeros sellos, algunas veces en el orden tradicional, algunas veces con variaciones, pero siempre los mismos elementos: expansión de poder, fragmentación interna, colapso económico, mortandad en escala, como si fuese un programa biológico de la especie humana organizada en sociedades complejas. El documento fue considerado herético no solo por cuestiones teológicas, sino porque implicaba algo políticamente peligroso. Si los patrones de los sellos eran cíclicos y previsibles, entonces cualquier estructura de poder existente estaba condenada a pasar por las mismas etapas de conquista, guerra, hambre y muerte. Ningún imperio era permanente, ningún orden era definitivo, ningún sistema político escaparía de la máquina de los sellos. El cardenal, cuyo nombre fue borrado, concluyó sus anotaciones con una pregunta que me persigue. Si los 4 primeros sellos describen ciclos históricos recurrentes, ¿qué sucede cuando una civilización logra documentar y entender completamente esos ciclos? ¿Logra romper el patrón o solo se vuelve consciente de su propia inevitabilidad? Y aquí llegamos al punto donde los registros se vuelven realmente extraños, porque hay un 5.º sello, y las descripciones de él en los manuscritos no hablan de eventos externos, sino de una toma de conciencia. El 5.º sello muestra almas debajo del altar, clamando por justicia, mártires que preguntan cuánto tiempo aún necesitarán esperar, y reciben ropas blancas con la instrucción de aguardar hasta que se complete el número de los que serán muertos. En los comentarios bizantinos más antiguos hay una interpretación que raramente es citada. El 5.º sello no representa solo persecución religiosa, representa el momento en que una sociedad se vuelve consciente de su propia violencia estructural. Cuando las víctimas de los 4 primeros sellos, los conquistados, los que murieron en las guerras civiles, los que pasaron hambre, los que fueron diezmados, finalmente ganan voz. Es el momento de la memoria colectiva. Cuando una civilización mira hacia atrás y reconoce el patrón de violencia que la creó. Cuando las voces de los muertos se vuelven imposibles de ignorar. Y eso, según los manuscritos que logré acceder, es cuando las cosas realmente comienzan a ponerse peligrosas. Porque el 5.º sello trae consigo una pregunta. Si conocemos el patrón, si sabemos cómo funciona la máquina de la historia, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Intentamos romper el ciclo o aceptamos que es inevitable? Y es en este punto que los manuscritos comienzan a hablar del 6.º sello, cuando el cielo se abre como un pergamino que se enrolla, cuando las montañas salen de su lugar, cuando reyes y esclavos corren juntos para esconderse en las cavernas. Pero los escribas medievales, que anotaron fechas históricas en los primeros 4 sellos, dejaron de anotar cualquier cosa a partir del 5.º, como si hubiesen llegado a una línea que no osaban cruzar, como si el mero acto de documentar los sellos finales pudiese acelerar su manifestación. Acompaña mi razonamiento nuevamente.
Si los 4 primeros sellos describen patrones históricos documentables, y si el 5.º sello representa la conciencia colectiva de esos patrones, entonces el 6.º sello puede representar lo que sucede cuando una sociedad entera se vuelve consciente de la naturaleza cíclica de su propia destrucción. ¿Qué sucede cuando todos saben que la máquina está funcionando? ¿Qué sucede cuando la humanidad entera percibe que está atrapada en un bucle histórico? El 6.º sello no trata sobre terremotos físicos, trata sobre el terremoto psicológico de una especie que finalmente entiende su propia naturaleza destructiva. Trata sobre el momento en que la ilusión de progreso lineal colapsa y revela el patrón circular subyacente. Y aquí, los manuscritos antiguos ofrecen una pista aterradora. En varias tradiciones independientes, manuscritos coptos, siríacos, armenios, hay referencias al 6.º sello como la época en que los secretos son revelados. No secretos místicos, secretos históricos, patrones que estaban siempre allí, pero que solo algunas generaciones logran ver con claridad total. ¿Estamos viviendo la época en que los secretos están siendo revelados? ¿La época en que tenemos acceso a registros históricos suficientes para ver los patrones completos? ¿La época en que la humanidad entera puede finalmente mapear su propia máquina de autodestrucción? Si la respuesta es sí, entonces estamos en el 5.º sello caminando hacia el 6.º, conscientes del ciclo, pero aún atrapados en él. Y eso nos lleva al 7.º sello, el silencio en el cielo por media hora. El 7.º sello es el más perturbador porque no describe un evento, describe una ausencia. Silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Y después, nada. El texto del Apocalipsis continúa, pero con una estructura completamente diferente, como si algo hubiese terminado y algo totalmente nuevo hubiese comenzado. En los manuscritos más antiguos que logré consultar, hay una observación marginal que aparece de forma independiente en varias tradiciones. Siempre las mismas palabras en idiomas diferentes. Silentium est principium. El silencio es el principio, no el fin, el principio. Durante años interpreté esto como referencia teológica. El silencio antes de la creación, el vacío primordial que precede a la manifestación divina. Pero al estudiar los patrones cíclicos de los primeros 6 sellos, comencé a sospechar de algo diferente. ¿Y si el 7.º sello no representase el fin de la historia, sino el momento en que un ciclo se completa y otro recomienza? ¿Y si el silencio fuese el reinicio? Hay evidencias históricas que apoyan esta interpretación. Civilizaciones enteras desaparecen de los registros sin explicación clara. El colapso de la Edad del Bronce, por ejemplo. En cuestión de décadas, sociedades complejas que dominaron el Mediterráneo oriental por siglos simplemente se disolvieron. Palacios abandonados, sistemas de escritura olvidados, rutas comerciales deshechas, como si alguien hubiese apretado un botón de reinicio civilizacional. El mismo patrón aparece en otras épocas y lugares. El fin del periodo clásico maya, el colapso del imperio Harappan, la disolución de la cultura Rapa Nui en la isla de Pascua. En todos los casos, sociedades que habían alcanzado grados sofisticados de organización simplemente dejan de producir registros, como si hubiesen entrado en un silencio colectivo, y después, algunas generaciones más tarde, nuevas sociedades emergen en el mismo espacio geográfico, con tecnologías diferentes, estructuras sociales diferentes, mitologías diferentes, como si el ciclo hubiese recomenzado desde cero. En los archivos del monasterio de Monte Cassino hay un manuscrito del siglo XI que contiene una de las observaciones más inquietantes que ya encontré sobre el 7.º sello. El monje que lo escribió había estudiado las ruinas romanas que rodeaban su monasterio y, llegado a una conclusión perturbadora,
Roma no había solo caído. Roma había silenciado. Él documentó que, entre los siglos V y VII, hay una laguna casi completa en los registros históricos de la región. No solo reducción en la producción de documentos, sino ausencia total, como si la población entera hubiese olvidado cómo escribir, como si la propia memoria social hubiese sido reiniciada. Y cuando los registros recomienzan, en el siglo VIII, hablan de una sociedad que no se veía como continuación de Roma. Era algo nuevo, con otras prioridades, otras estructuras, otras formas de entender el mundo. El silencio había funcionado como una barrera temporal. Lo que vino después no era desarrollo de lo que vino antes, era recomienzo. El monje de Montecassino hizo una pregunta que me asombra. ¿Cuántas veces ya ha sucedido esto? ¿Cuántos ciclos completos de 7 sellos ha atravesado ya la humanidad? ¿Y cuánto de la historia que juzgamos conocer son en verdad fragmentos de ciclos anteriores, mal interpretados y mal fechados? Hay indicios arqueológicos que apoyan esta sospecha, capas estratigráficas que no encajan en las cronologías tradicionales, tecnologías que parecen haber sido perdidas y redescubiertas múltiples veces, mitos de diluvios, cataclismos y recomienzos que aparecen de forma independiente en culturas que teóricamente nunca tuvieron contacto, como si la memoria del silencio, del séptimo sello, persistiese en el inconsciente colectivo incluso después del reinicio. Pero hay algo aún más perturbador en los registros que logré acceder, evidencias de que algunas sociedades se volvieron conscientes del ciclo completo e intentaron romper el patrón, y fallaron. En la Biblioteca del Escorial hay un manuscrito árabe del siglo XII que describe una dinastía que alegaba haber mapeado completamente los 7 tiempos de la destrucción. Ellos habían estudiado registros históricos, identificado los patrones cíclicos y creado instituciones específicamente diseñadas para interrumpir la secuencia de los sellos. Establecieron sistemas de gobierno que deberían prevenir la concentración excesiva de poder para evitar el primer sello. Crearon estructuras de mediación de conflictos para evitar guerras civiles, segundo sello. Desarrollaron economía basada en distribución más equilibrada de recursos, tercer sello. Mantuvieron reservas de alimentos y medicamentos para enfrentar crisis demográficas, cuarto sello. Por 3 generaciones, funcionó. La sociedad que crearon era notablemente estable, próspera sin ser expansionista, unificada sin ser opresiva, con conflictos internos resueltos por negociación en vez de violencia, con economía que sustentaba a toda la población sin generar escasez artificial. Y entonces, según el manuscrito, algo inexplicable sucedió. La población comenzó a ponerse inquieta. No había crisis externas, no había amenazas internas, no había escasez económica. Pero las personas comenzaron a sentir que algo faltaba, como si la ausencia de conflicto fuese ella misma una forma de conflicto. En una generación, la sociedad se deshizo voluntariamente. Grupos internos comenzaron a competir por recursos que no eran escasos. Crearon enemigos externos que no existían. Desarrollaron ideologías incompatibles para problemas que ya estaban resueltos. En 30 años pasaron por los 7 sellos completos y entraron en colapso total. El cronista que documentó esta historia concluyó algo aterrador. Tal vez el ciclo de los sellos no sea un problema para ser resuelto, sino un programa básico de funcionamiento de la conciencia humana organizada en sociedades complejas. Tal vez romper el ciclo sea literalmente imposible, porque hacerlo va contra la naturaleza fundamental de la especie. Tal vez la única opción real sea elegir conscientemente pasar por el ciclo, o permitir que suceda inconscientemente. Pero pasaremos por él de cualquier forma. Y eso nos trae de vuelta al presente, porque si los sellos son realmente cíclicos,
si describen patrones inherentes a la organización social humana, entonces la pregunta no es ¿cuándo se abrirán los sellos? La pregunta es ¿en qué punto del ciclo estamos ahora? Mira alrededor. ¿Tenemos conquista? Sistemas políticos y económicos que se expanden globalmente, reorganizando sociedades enteras, imponiendo nuevas formas de vida. Primer sello. Tenemos guerra, conflictos internos, polarización social, grupos que se ven como enemigos irreconciliables dentro de la misma sociedad. Segundo sello. ¿Tenemos hambre? No hambre de comida, necesariamente, sino hambre de recursos básicos, vivienda, educación, salud, mientras la riqueza se concentra en pocos y la desigualdad alcanza niveles históricos. Tercer sello. Tenemos muerte en escala, pandemias, cambios climáticos, guerras que matan civiles más que soldados, sistemas que producen mortalidad innecesaria en masa. Cuarto sello. ¿Y tenemos conciencia? Una generación entera que sabe, por primera vez en la historia, exactamente cómo funcionan esos patrones. Que tiene acceso a todos los registros históricos, a todos los análisis, a todos los datos que documentan los ciclos de autodestrucción civilizacional. Quinto sello. Si este análisis es correcto, nos estamos aproximando al sexto sello, el momento en que la conciencia colectiva de los patrones destructivos se vuelve tan intensa que la propia realidad social comienza a deshacerse. Cuando las personas perciben que están atrapadas en una máquina histórica y comienzan a reaccionar de forma impredecible. Revoluciones simultáneas en múltiples países. Colapso de instituciones que parecían sólidas. Sistemas económicos que se disuelven de la noche a la mañana. Migraciones masivas de poblaciones que pierden la confianza en las estructuras tradicionales. Tecnologías que se desarrollan tan rápidamente que dejan las estructuras sociales obsoletas antes de que puedan adaptarse. El sexto sello no trata sobre eventos específicos. Trata sobre el ritmo de cambio acelerándose más allá de la capacidad humana de procesamiento. Trata sobre vivir en una época en que la velocidad de la transformación social supera la velocidad de la adaptación psicológica. Y después del sexto sello viene el séptimo, el silencio, el reinicio. Pero aquí está la cuestión final que los manuscritos plantean. Si somos conscientes del patrón, si sabemos que el silencio viene después del caos del sexto sello, podemos prepararnos para él. Podemos atravesar el reinicio manteniendo algo de la memoria y de la sabiduría acumulada. O el silencio es necesariamente total, borrando todo para que el ciclo pueda recomenzar limpio. Hay evidencias de que algunas tradiciones intentaron crear puentes a través del silencio, monasterios que preservaron manuscritos durante colapsos civilizacionales, tradiciones orales que mantuvieron conocimientos a través de siglos de oscuridad, grupos que deliberadamente se organizaron para sobrevivir a los reinicios y pasar información a los ciclos siguientes. Tal vez sea para eso que sirven los archivistas de registros olvidados. No para predecir el futuro o evitar el ciclo, sino para garantizar que cuando el séptimo sello se abra y el silencio descienda, algo esencial sea preservado. Para que cuando la próxima civilización emerja de las ruinas de la nuestra, no necesite redescubrir todo desde cero. Para que tal vez, solo tal vez, en la próxima vuelta del ciclo, la humanidad tenga sabiduría suficiente para pasar por los sellos de forma más consciente, más compasiva, más cuidadosa con las víctimas que cada transición inevitablemente produce. O tal vez esa esperanza sea solo una ilusión más. Tal vez cada ciclo sea idéntico al anterior. Tal vez el silencio borre todo, siempre, y nosotros estemos destinados a repetir los mismos patrones indefinidamente. Pero mientras aún tenemos registros, mientras aún podemos documentar y preservar y transmitir,
Vale la pena intentar. Vale la pena mantener las memorias vivas. Vale la pena cuestionar si esta vez, en este ciclo, podemos hacer diferente. Incluso sabiendo que probablemente no lo lograremos. Los 7 sellos continúan abriéndose. La secuencia nunca para. La única elección que tenemos es si vamos a atravesarla con conciencia o dejar que nos atraviese ciegamente. Los manuscritos están aquí. Los patrones están documentados. Lo que hacemos con ese conocimiento determina si somos agentes conscientes de la próxima transición o solo más víctimas de ella. El silencio está llegando. La pregunta es, ¿qué elegimos preservar a través de él?